programa y vamos a empezar con nuestra primera entrevista. Vamos a hablar sobre el cerebro y sobre las características, si existen o no particularidades de hombres, de mujeres, y también con mucho cuidado, ¿no? Porque esto a veces también sirve de argumento para generar algún tipo de exclusión, pero vamos a ver qué nos dicen los especialistas sobre el tema. ¿Y los hombres y las mujeres piensan de manera distinta? ¿Será cierto esto? Tiene que ver con nuestro sexo, tiene que ver con el género, tiene que ver con que somos diversos independientemente del sexo y del género. Bueno, de eso vamos a hablar. En primer término tenemos la presencia del doctor Edwin Apaza, médico psiquiatra que nos acompaña nuevamente. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido a Nacional. Mucho gusto, gracias por la invitación nuevamente. Y también le damos la bienvenida a la doctora Mariana Caro, que también es médico psiquiatra. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Buenos días, Michael. Buenos días, Sofía. Encantada de estar aquí. Bueno, me parece bien que tengamos tanto la mirada de una médica como de un médico. Y en ese sentido, hablemos sobre nuestro cerebro. Es decir, ¿hay particularidades por ser mujeres, por ser hombres? ¿Qué nos pueden dar desde la mirada científica? Me gusta mucho que hayan dicho que el tema es polémico, porque lo es. Lo es incluso a nivel neurocientífico, ¿no? Digamos, ¿no? Los estudios demuestran varias diferencias, ¿sí? Pero los estudios también son en adultos, ¿no? Mayores de 40, mayores de 30, mayores de 60, que han tenido toda una historia de vida, de aprendizajes distintos, que pueden haber sido marcados justamente por el tema de género, ¿no? Por el tema de cómo han sido criados, qué juguetes les han dado de pequeños, qué estudios han realizado. Entonces, sí hay diferencias, no sabemos de dónde salen. ¿Ya? Entonces ahí es donde hay la polémica, ¿no? ¿Es una cosa genética por los cromosomas, hormonal, o es una cosa de aprendizajes? Claro, doctor, siempre se nos acusa a los hombres que somos prácticos y las mujeres que son mucho más metódicas. Reflexionan un poco más respecto a sus decisiones. ¿Está usted de acuerdo con esa concepción? Según los estudios, esto manifiesta de que sí se da. Y esto es propio, digamos, hasta nuestros ancestros en las cavernas, donde el hombre conseguía los alimentos y tenía que ser práctico y tenía que entrar a lo que es un sistema de cacerías. La mujer estaba en casa y se encargaba de cuidar a los niños, a que continúe la especie. Entonces ellas tenían que tener una tarea mucho más metódica, de alguna manera decirlo. Nosotros simplemente conseguíamos la comida y ya, y protegíamos a nuestra familia. Y eso se ha mantenido a lo largo de los siglos, ¿no? A lo largo del tiempo. Imagínense desde que prácticamente el hombre ha poblado la tierra. Cierto, pero por ejemplo estamos en el siglo XXI y tenemos a muchas mujeres que dan el sustento a su casa. Claro, también. Sí, y allí me gustaría hacer esa precisión, porque si bien es cierto, digamos, al inicio puede haberse separado de alguna manera así el trabajo, eso también tiene que ver con el escenario, con la influencia externa, ¿no? Porque hay condicionantes que hacen que una mujer pueda desempeñarse en una actividad y otras no, y un hombre de la misma manera. De hecho, la cultura tiene mucho que ver. Hay culturas en las cuales la mujer es la que sale a cazar y es la proveedora, ¿verdad? Entonces, y en general el cerebro funciona mucho como eso. La parte que utilizas es la parte que se desarrolla y la parte que no utilizas es la parte que no se desarrolla. Entonces, en las culturas, yo me pregunto, ¿no? En las culturas en las cuales las mujeres son las que proveen a la casa y proveen la casa, etcétera, probablemente si analizamos los cerebros también van a tener estas zonas del cerebro desarrolladas, ¿no? Que son más sistemáticas, más de actuar, ¿no? Ya. Eso le permite a la mujer, doctora, hacer múltiples actividades, mientras que nosotros los varones solamente estamos enfocados a desarrollar una sola actividad. Hay ciertas diferencias que son demostradas. Una es esta, ¿no? Que las mujeres pueden hacer más el multitasking que los hombres. Otra tiene las más demostradas. Esta, la que mencionas, la visoespacial, ¿no? Que los hombres tienen más desarrollada el área visoespacial. Está también comprobado que tienen más volumen cerebral. Pero como digo, son diferencias que... Sí. ¿Sí? ¿El cerebro del varón es mucho más, 10%, más voluminoso? 10%, considerando que son genéticamente son más altos, ¿no? Su riñón también es más grande, sus pulmones también son más grandes, ¿no? Por ese lado. Es bueno aclararlo, porque en realidad, y como decía al inicio, esto ha sido
finalmente el argumento muchas veces para la exclusión, para la discriminación de las mujeres. Entonces, si vamos a abordar este tema, siempre es bueno hacer las precisiones correspondientes, ¿no? Entonces, si hablamos de cómo nosotros quizás podemos generar un mayor entendimiento, cómo podemos cambiar estas situaciones que nos llevan al conflicto y a estas etiquetas, ¿no? Es que las mujeres hacen problema por todo, no, es que los hombres son prácticos. ¿Cómo podemos, voy por ese lado, cómo podemos cambiar esa situación y entender que si bien es cierto hay factores, no sé, genéticos, también hay factores culturales que pueden plantear el desarrollo o no desarrollo de nosotras y de nosotros? De un punto de vista científico, Así es. si la raza humana dependía solo de los hombres, ya nos hubiéramos extinguido. Ya. ¿Por qué? Porque verdaderamente un mundo sin nuestras mujeres no podríamos tener una siguiente generación. Claro. Asimismo, las mujeres, al ser más metódicas, más cuidadosas, toman las decisiones pensando las cosas y las posibles consecuencias, a diferencia de los hombres que somos impulsivos y a veces tenemos que tomar decisiones muy prácticas, a veces ponemos en riesgo nuestra propia integridad o nuestra vida. Una mujer no lo va a hacer. En esta humanidad Dios nos hizo hombre y mujer, nos complementamos los dos y nos necesitamos. Pero yo veo que más necesitamos los hombres a las mujeres. Eso es interesante, la visión que usted tiene, doctor, de complementación, tanto el hombre como la mujer. Sofi, ¿qué te parece si invitamos a nuestros oyentes que participen, que nos llamen? De repente ustedes tienen alguna consulta que desean aclarar, los especialistas están a su entera disposición. Los teléfonos de la cabina son los siguientes: 330-8487. El 330-8500. Si ustedes se encuentran aquí en el interior del país, pueden hacer uso de nuestra línea gratuita, el 0800-00071. Y tenemos nuestro WhatsApp, pueden enviarnos audio o escribirnos al 988-720137, 988-720137. Y tenemos ya nuestra primera llamada telefónica, es Paola desde Magdalena. Paola, ¿cómo estás? Bienvenida a Nacional. Hola. Hola. Hola, Paola. Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Sí, ¿Cómo estás? Quiero hacer una consulta a los doctores. Yo he escuchado que siempre dicen que la mujer se hace muchas bolas y el hombre es más práctico. Sin embargo, yo creo que eso va a depender mucho de lo que vea en casa, ¿no? Si ve de repente a un papá, a una mamá que se hace un mundo en resolver algo, o viceversa, que es bien práctico, creo que va a adoptar esa forma de resolver las cosas, ¿no? No sé, es mi opinión. Quiero saber qué tan cierto es eso. Gracias. Ya, perfecto, Paola, gracias. Como bien dijo Sofía en un momento, se ha usado mucho esto de las neurociencias para diferenciarnos y decir tú eres para esto, tú eres para lo otro, ¿verdad? Como dije, no está demostrado por qué se dan las diferencias, pero yo sí creo que la oyente bien tiene razón. La crianza tiene mucho que ver. Entonces, claro, si tú ves una mamá, está con el bebé, está cocinando, está limpiando, ¿no? Sobre todo antes, entonces está haciendo muchas cosas al mismo tiempo, tiene que pensar en todo al mismo tiempo. El papá de repente, estoy hablando lo más tradicional, se va a trabajar y regresa, ¿verdad? Entonces, estos son modelos que también se aprenden, ¿verdad? No puedo, y la ciencia ahorita no puede decirte, ¿sabes qué? El cromosoma X hace esto, el cromosoma Y hace esto. Sí hay estas diferencias, sí en los estudios se ve que las redes neuronales están diferenciadas para que uno sea más sistemático y el otro sea más de hacer varias cosas al mismo tiempo, ¿verdad? Pero ¿por qué? Yo creo que ahorita está abierta ese tema, ¿no? Puede ser por lo que dice el oyente, ¿no? Ve los modelos. Ve los modelos y a mí me gustaría retomar lo que estábamos señalando antes de la llamada, es sobre cómo también somos seres independientes. Yo sé que la complementariedad es algo que se habla mucho y que nos complementamos y demás, pero nuevamente con esta situación y estas construcciones y estas presiones donde finalmente también nos hacen sentir que somos la mitad de algo. Entonces, allí cómo, y yo les planteo abiertamente mi posición al respecto, pero más allá de mi posición es cómo nosotros podemos mejorar nuestras relaciones a partir de nuestras diferencias, es decir, cómo las diferencias que pueden existir por una u otra razón
no se convierten en barreras para la convivencia, para el respeto, desde una mirada también científica, que es lo que no estamos haciendo tanto quizás desde las ciencias sociales y desde las ciencias como ustedes están señalando, ¿no? Bueno, a mis pacientes más ancianitos les pregunto cuando me dicen, tengo 50, 60, 70 años de casados, y digo, ¿y cómo han hecho para poder tener, digamos, este vínculo? ¿O han podido ustedes de alguna manera desarrollarse como personas sin ser sojuzgadas una con la otra? Me dijeron, principalmente la comunicación. O sea, estas dos personas, en un caso muy particular, me decían, no podemos irnos nosotros a dormir si estamos con una discusión o habíamos tenido un problema en la casa. Ese día se tiene que resolver. Básicamente yo considero que lo que falta bastante en nuestra sociedad y en las familias es esa comunicación, tanto entre parejas como de padres a hijos. Muy bien, tenemos una llamada telefónica, es Milton desde el Cusco. Milton, ¿qué tal? Bienvenido a Nacional. Felicitaciones por el programa. Muchas gracias. Al doctor. Las mujeres son más calculadoras y por qué se ven muchos casos de señoras que tienen hijos y piden alimentos para diferentes padres, ¿no? Y por qué no se norma, o sea, es raro ver a una señora que tenga 3, 4 hijos de diferentes papás. Eso sería lo que quería que me aclare. Gracias, doctor. Perfecto, gracias. Bueno. Gracias, Milton, desde Cusco. Bueno, respetamos la opinión del oyente, vamos a consultarle a los especialistas. Vámonos hasta Chiclayo. Sí, tenemos una llamada de Luis. Luis, ¿cómo estás? Bienvenido a Nacional. Hola, Luis. Luis. Sí, una pregunta para los especialistas. Te escuchamos. A veces pienso de que la mujer es superior por lo que el Señor la hizo bella, ¿no? Atractiva. Y al hombre no, pues con otra figura, para la atracción, me imagino. Y lo otro, doctor, si las mujeres se consideran más inteligentes teniendo el sexto sentido, que según se dice, ¿por qué no hay campeonas en ajedrez, doctor? ¿Por qué no practican ese deporte? Porque dicen que ese deporte es para inteligentes nomás. Ya. ¿Estoy equivocado, doctor? A ver, vamos a hacerle la consulta. Estamos apuntando todas las consultas para luego absolverlas. Tenemos otra llamada de Jessica desde Cusco. Jessica, ¿cómo estás? Bienvenida a Nacional. Hola, Jessica. Jessica. ¿Estás ahí, Jessica? Buenos Hola. días. Hola. Buenos días, hola. Yo quería preguntar sobre cómo es que los modelos estos sobre género, por ejemplo, yo tengo un abuelo que la verdad está muy acostumbrado a ver que, la verdad es que toda mi familia somos como que muchas mujeres, y pues la verdad a veces me incomoda mucho de no poder hablar con él sobre que nuestro papel en sí a veces es más allá de poder cocinar y lavar y esas cosas, ¿no? Y de que él no se atreve a hacerlo por sí mismo, Ya. porque dice que las cosas siempre han sido así. Y o sea, ¿cómo cambiar esto de los roles, pero en los mayores, ¿no? Porque claro, para nuestra generación, yo que tengo unos 18 años, para mí, o sea, ya está de hecho de que cualquier persona, sea un hombre o una mujer, puede hacer cualquier cosa, ¿no? Pero ¿cómo hablar con una persona mayor, súper mayor como el caso de mi abuelo, Ya. sobre estas posiciones? Bueno, interesante. De todas maneras, tu consulta, Jessica, por favor, quédate en sintonía de la radio. Vamos a hacer la consulta a los especialistas. Tenemos a Jaime también en la línea. Hola, Jaime. Aló, buenos días, Sofía, buenos días, ¿qué tal calor que hace en Pucallpa? Buenos días, Michael, buenos días. Jaime, ¿estás en Lima o estás en Pucallpa? No, estoy acá en Estás acá en Lima. En ya. Agustín. Estoy acá en Agustín. Agustín, aquí de pasar documentos para la fiscalía. Está bien. Bueno, Cuéntanos. Me encuentro feliz y alegre. Ajá. Y bueno, qué bueno que haya venido los doctores que de psiquiatría y debía venir a mí todos los lunes, ¿no? Porque la gente los domingos se estresa, los domingos, los fines de semana. Cuéntanos cuál es tu consulta, Jaime. Mira, ¿qué cosa es muy buena para aumentar la serotonina? Y para aumentar
para subir la dopamina. ¿Qué cosas, qué vitamina se puede tomar o qué alimento se puede comer? Muchas gracias. Perfecto, gracias. Muy bien, muchas gracias Jaime, gracias a todos nuestros oyentes que nos están llamando de distintas partes del país, pero antes de las respuestas vamos a ir a una pequeña pausa y volvemos con mucho más aquí en Nacional Nace Cada Día. Michael y Sofía, aquí están, de 10 a 12, en Nacional. ¿Qué hacer? Y estamos aquí en tu programa desde las 10 de la mañana hasta el mediodía, son 10:30 y seguimos con los especialistas. Estamos hablando sobre las particularidades de las mujeres y de los hombres, y por eso tenemos la presencia del doctor Edwin Apaza, médico psiquiatra, y también de Mariana Caro, también médico psiquiatra. Claro que sí, Sofi, y saludar a todos nuestros amigos que nos siguen habitualmente a través de los 103.9 de la FM y quienes ya se están conectando a través de nuestra plataforma de televisión 7.2, ahí también nos dejan, usen las redes sociales, nos dejan sus mensajes y nosotros encantadísimos, nuestro equipo de producción, y también en la web, ¿verdad? www.radionacional.com.pe. Ahora sí, vamos a dar respuesta a nuestros oyentes. Así es, empezamos con Milton desde Cusco. A ver, ¿qué le podemos decir a Milton? Estaba colocando varias etiquetas no muy positivas a las mujeres. Qué importante lo que mencionas, las etiquetas, ¿verdad? Porque antes mencionabas también cómo desde lo social y lo científico podemos hacer para que no entender mejor las diferencias. Y yo creo que desde lo social el tema de las etiquetas es muy importante. Entonces, en este caso Milton nos habló de varias etiquetas, varias formas de ver que ya se vuelven fijas, ¿no? Y mira, los tiempos pueden ir cambiando, ¿verdad? Las personas pueden ir cambiando. Hay una diversidad de mujeres que puede tener uno o dos hijos diferentes parejas, como una diversidad de hombres que también pueden tener hijos de parejas, claro, ¿verdad? claro. Y no les ponemos la etiqueta, ¿no? Entonces, desde la parte social yo creo que el tema del etiquetaje es muy importante, no criticar. Son personas, tienen cosas buenas, tienen cosas malas, y no les ponemos la etiqueta, ¿no? La mujer es así, el hombre es así, ¿no? Entonces yo creo que eso hay que trabajarlo mucho. No a la generalización. Bueno, tenemos también la consulta de Luis desde Chiclayo sobre las mujeres, la superioridad de las mujeres o la inferioridad de las mujeres. ¿Por qué no juegan ajedrez las mujeres? Nos comentaba nuestro oyente Luis de Chiclayo. Quiero decirle que sí hay. Sí, hay campeonas de ajedrez. Sí, hay campeonas de ajedrez. Niñas y adolescentes. Algo simple y directo nada más, o sea, estamos en un mundo tan diverso, hombres y mujeres, no podemos catalogar a un grupo por el género, unas características y a otro por otras características. No podemos hacer esa diferenciación entre hombres y mujeres, y con las llamadas lo que estamos observando es que tenemos muy marcado ese sesgo, y no es propio de una sociedad que tiende a ser una sociedad evolucionada. Tenemos nosotros que ser mucho más flexibles. Muy bien. Tenemos también la llamada de Jessica desde el Cusco. Decía cómo hace que su abuelo entienda, ¿no? Esta situación y que no persistan estos estereotipos finalmente que son de género, ¿no? El tema con los estereotipos, y Jessica, entiendo tu dificultad. Las personas, todas las personas en verdad, cuando ya tienen una forma de pensar, es difícil cambiárselas cuando la persona no la quiere cambiar. Y ahí nos vamos más desde las neurociencias, digamos, a la parte más de cómo aprendemos, ¿verdad? Si una persona no quiere aprender algo distinto, no quiere cambiar su forma de pensar, es muy difícil y muy frustrante para la persona que lo quiere hacer. O sea, en este caso Jessica, que quiere que su abuelo cambie su forma de pensar. ¿Es difícil, Mariana, poder entender el mensaje con las personas adultas? Con las personas adultas hay dos tipos. Las personas adultas que ya tienen algún grado de deterioro, así sea leve, que sí les va a ser más complicado cambiar su forma de pensar. Y las otras personas que han pensado 70 años, 65 años de la misma forma, y cambiarle su forma de pensar ahorita es difícil. No imposible, si quieren. Y acá sí que le diría que más que palabras, el ejemplo le podría ayudar más a su abuelo, ¿no? O sea, verla a ella, ser distinta, ver situaciones no difíciles, sino distintas a las cuales está acostumbrado, es más probable que lo haga cambiar su forma de pensar que ella diciéndole 1, 2, 3 veces lo mismo, porque el mensaje no llega. Cuando la persona no quiere cambiar, el mensaje no llega y es frustrante para ella. Por ejemplo, algún miembro de la familia varonil en la casa que él considere tiene mucha estima y de pronto se pone a cocinar en la cocina. Ya. Ajá. Y la dama está en la sala esperando, haciendo cosas, conversando, y adentro está el hombre cocinando ahí. ¿Cómo vería el abuelo eso?
Claro. Eso. Pero, a ver, hay situaciones particulares en la casa, como por ejemplo, el abuelo es el único varón en la casa y todas son mujeres y todas supuestamente están al cuidado de él y todos hacen todas las actividades en beneficio de esa persona, del abuelo o del padre, de quien en ese momento ejerce, digamos, como jefe de hogar, entre comillas. ¿Cómo podemos cambiar el chip, el mensaje en ese caso? Bueno, Mariana ya lo dijo muy claro, o sea, hay que ver qué tipo de persona tenemos delante, o sea, esta persona si tiene esa predisposición para ver más allá de lo que está de su casa, o sea, el mundo está cambiando. Y si es que no se puede, simplemente nos queda compasión, tolerancia a esa persona. Aceptarlo, ¿no? Aceptarlo, así como hay que aceptar las personas que están cambiando, hay que aceptar que hay toda una generación que le tocó aprender así, por circunstancias, lo que pasó. Nosotros de repente hoy en día nos es difícil entender, ¿no? Y también los etiquetamos. Sí, sí. Entonces ahí más bien nosotros también hay que ser un poco más empáticos con ellos y decir, bueno, tú creciste así, aprendiste así, son aprendizajes en tu momento, pero a mí me toca hacerlo distinto, ¿no? Acepto que tú eres así, yo puedo hacer las cosas como yo quiero y de repente ese ejemplo los va a ayudar a ellos más. Y a partir de las llamadas, pero también a partir de la cotidianeidad, nos damos cuenta que las cosas no han cambiado tanto a nivel de pensamiento como muchos dicen, ¿no? Quizás a nivel formal es políticamente incorrecto decir algunas cosas, pero en el día a día, en las cuatro paredes, se mantienen este tipo de situaciones y de prácticas. ¿Cómo podemos tener una respuesta adecuada a los cambios de patrones socioculturales también desde la ciencia? Bueno, bastante se hace ensayo de laboratorio, aprendizajes, el aprendizaje que un padre le da a un niño, el cambio tiene que ser generacional. O sea, en esta generación, por el hecho, cosas tan sencillas, por ejemplo, que tú cocinas, tu pareja lava, tú te encargas del aseo, yo me encargo de los niños, te toca hoy día pasear al perro, a mí me toca mañana. Esas cositas pequeñas pueden dar un mensaje. Oiga, sí. Disculpa, solo quería mencionar que desde el lado de las neurociencias, como bien preguntaba Sofía, esos pequeños cambios no es que se ven en la conducta y en lo que dice la persona. Hay cambios cerebrales cuando uno practica una y otra vez una actividad. Entonces, esos cambios se van a reflejar en un futuro. Entonces, claro, yo le podría responder neurocientíficamente a una persona, ¿no? Bueno, de repente esta persona que practica ajedrez y tiene esa área del cerebro más desarrollada para poder hacerlo, es que le dieron su tablero de ajedrez cuando tenía 5 años porque era hombre y esa fue la cultura, entonces desarrolló más esta área, y esta niña no. Y si yo le doy un tablero de ajedrez ahorita a esta niña, entonces probablemente los dos lleguen a los 25 años con ese mismo volumen en esa área del cerebro, y eso explicaría, ¿no?, que en verdad no somos tan distintos, ¿no?, sino mucho desde la cultura. Hace poco leí un estudio de Estados Unidos, por ejemplo, que demostraba que las mujeres que están al mando de grandes empresas han tenido han sido mucho más productivas que cuando las gerenciaba un varón. O sea, no sé si esto tenga algún asidero científico, no lo sé, pero las estadísticas, las cifras, ahí están. Bueno, pero eso solamente es como una referencia. Vámonos hasta Trujillo. Tenemos una llamada, es Jorge. Jorge, ¿cómo estás? Bienvenido a Nacional. Señorita Sofía, buenos días. Buenos días. Buenos días también a sus invitados. Por favor, justamente respecto al cerebro, por favor, me interesa saber, gracias por la respuesta, respecto a la importancia de los hemisferios del cerebro, ¿cuál es la función de cada uno y cómo mejorar el desarrollo del cerebro en un niño? Y también, por favor, cómo potenciarlo en un adulto y en un hombre de la tercera edad, toda vez que se sufre de cansancio mental generalmente. Gracias, buenos días. Muchas gracias. Jorge. A ver, nuestro cerebro, analicemos el cerebro. ¿Qué función tiene cada una de las partes del cerebro? Creo que vamos a estar más de un programa. Es tan complicado en verdad el cerebro. Tiene áreas, el cerebro piensa y siente, ¿no? Las emociones están en el cerebro, es cierto. Entonces, si queremos hablar así macro, porque en verdad se necesitarían varios programas si no lo hiciéramos así, el cerebro piensa, ¿no?, analiza, observa, todos nuestros sentidos se conectan ahí, ¿no? Y se arman esas configuraciones mentales que son los pensamientos, y todas las emociones también.
Entonces ahí creo que mientras más experiencias tengamos, más emociones aprendamos a tener, también más lo vamos a desarrollar, ¿no? Exacto. Un poquito complementando también el hecho de que hay un cerebro que es más creativo, más deductivo, está relación con la música, las artes. Hay otro cerebro que está más, digamos, relacionado con lo que son actividades cognitivas propias, así burdas, digamos, en donde puede haber algunas diferencias. Pero como le digo, o sea, tan solo hablar de una parte del cerebro sería un programa. Pero, por ejemplo, para poder la otra parte, no quisiera dejar de lado el que me dijo cómo cuidarlo, o sea, tanto en niños, en adultos. Bueno, definitivamente los estilos de vida, ¿ya? Ya, o sea, un niño lo que necesita es estimularlo. Si dejas al niño sin estímulos en la casa, te vas a trabajar, o no lo dejas con alguien, o con una persona que no le habla, el niño no recibe los estímulos adecuados. O sea, el niño va a absorber con una esponja. En los adultos mayores, ¿cómo hacer? Bueno, si has tenido una vida donde has fumado bastante, has tomado alcohol, no dormías bien, no te alimentabas bien, comida chatarra, obviamente tu cerebro va a estar deteriorado. Claro. Ajá. Bueno, antes de concluir, tengo una consulta acá que me llega a través de redes sociales. Dice, ¿por qué los hombres piensan más en sexo que las mujeres? ¿Quién dice eso? Lo expresan más de repente. A ver. Gloria desde Surco. Gloria Vamos desde a responderle Surco. primero a Tenemos Gloria una llamada. y después hablamos de ese tema. A ver, Gloria. Gloria, ¿cómo estás? Bienvenida a Hola, Nacional. buenos días, tengan todos ustedes. Me parece interesante el tema. Miren, yo quisiera también que enfoquen el asunto de que el cerebro se desarrolla exclusivamente, creo yo, desde un inicio, cuando la madre está recontra bien alimentada en la gestación. Y hay que vitaminizarla, darle el ácido fólico y todos los nutrientes específicos para que ese cerebro pueda comenzar desde su inicio a tener las funciones cabales en todo lo que significa el desarrollo neurológico. Entonces, si hablamos de dos hemisferios, y sabemos que el cuerpo calloso es el puente de conexión entre los dos, el neurólogo lo dirá de esa manera también, es que nosotros en un hemisferio y en otro hemisferio tenemos diferentes funciones como seres humanos. Y bueno, esto ha sido a través de la evolución de los años, de los tiempos, etcétera, y las teorías que hay. Pero creo yo que ahora, en este siglo XXI, lo que se tiene que profundizar es el tipo de equilibrio alimenticio que debe tener la madre de familia al momento de gestar y ser controlada correctamente en la evolución del feto, porque de eso depende, y del aprestamiento inicial desde el que es bebé, para que ese niño pueda desarrollar tanto hombre como mujer sus capacidades y todos los talentos que pueda traer como un nuevo ser humano. Me gustaría que enfoquen de esa manera la alimentación, el equilibrio y y cómo se debe educar a ese niño desde que está gestando en el vientre materno. Gracias. Claro, Ok. Gloria. Gracias, Gloria. Bueno, vamos a responder tanto al WhatsApp. Que hablaba respecto a la sexualidad. Sí. Eso tiene que ver mucho, he escuchado muchas veces que dice que los hombres somos más hormonales y las mujeres son más sentimentales. ¿Eso tiene que ver de repente, guarda alguna relación? Mira, te voy a ser súper sincera, no lo sé. Y la ciencia, como te digo, hay diferencias que sí se han demostrado, pero no sabemos de dónde vienen. Entonces, sí hay algunas diferencias que los hombres tienen ciertas áreas sexuales más desarrolladas, pero habría que ver, porque desde que una niña nace le enseñan a cuídate, vístete, ¿no? Ciertas cosas que de repente no hables de sexo, o sea, hasta el día de hoy hay mujeres a las cuales le quitan partes sexuales, ¿verdad? Para que no se sientan placer. Entonces, digamos que también culturalmente desarrollan estos patrones de no hablar de sexo, no tengas, no lo disfrutes. Entonces también podría explicarse desde ese lado. Claro. Sí es cierto que en hombres adultos estas áreas están más desarrolladas, pero el por qué, ¿no? En qué momento, si fue por el cromosoma Y o fue por la testosterona o fue cultural, es lo que no sabemos ahorita. Pues claro, porque además se nos es prohibido también a las mujeres, como bien señalas, no hablar de sexo, expresar nuestros deseos, el disfrute, el placer, en fin. Y al hombre se le recompensa. Y al hombre se le recompensa. Entonces, allí también, nuevamente, el entorno y los factores socioculturales son muy importantes. Y bueno, teníamos también la consulta de Gloria, de Surco. Es muy bueno que ella remarque el hecho de este equilibrio desde el punto de vista nutricional, pero ojo, también hay otros puntos que hay que tomar en consideración. Que la madre no tenga enfermedades en la primera etapa de su embarazo. Se habla incluso de que hay infecciones como la gripe o
alguna otra viral que podría ser el gatillo para que pueda desencadenar ese feto cuando nazca y se convierte en un recién nacido y crezca, un adolescente, un adulto, alguna enfermedad mental. También el hecho de que esta persona embarazada tenga un nivel de equilibrio emocional, usando la referencia de la oyente. Que esta persona lleve su embarazo de la mejor manera dentro de un hogar que le brinde todo el calor y la humanidad posible. Muy bien, tenemos otra consulta, es Daniel, nos dice Daniel Torres respecto al tema. ¿Cómo podemos equilibrar el aspecto práctico del hombre y la metodicidad, dice, metodicidad de la mujer para tener una convivencia armoniosa en la sociedad consumista actual? Caramba. Metemos en un laboratorio un hombre y una mujer y hacemos un ensayo y sacamos una especie de un híbrido entre los dos en todo caso, pero no. No va por ahí necesariamente, ¿no? Es importante compartir tareas, ¿no? Es importante que, así como no ponemos etiquetas, no es que la mujer sabe esto y el hombre sabe esto, no, como ir descubriendo qué cosas, sobre todo en la casa, ¿no? Que estamos todo el día, no todo el día, pero las tareas son durante todo el día y por mucho tiempo, podemos ir descubriendo qué cosas cada uno sin ponernos etiquetas. Porque ya cuando ponemos etiquetas es difícil, es como que yo no voy a hacer esto porque esto más fácil lo haces tú, lo haces mejor tú. Entonces, de una manera realmente descubriendo que así hayan diferencias neurocientíficas, no se dan, y eso es importante estadísticamente, esa palabra es no, estadísticamente, que no necesariamente quiere decir que se refleje en la realidad, simplemente se refleja en números. Entonces, si dices, tú eres buena para esto, estadísticamente, ya partimos mal, ¿no? Entonces hay que descubrirnos, ver qué tareas, sobre todo en la casa, ¿no? Hay que conocernos bien, compartir tareas, ver que cada uno es bueno para qué, ¿no? Sin ponernos barreras nosotros mismos. Claro, incluso quizás con el análisis y los estudios que también se han dado, podemos dar cuenta que tenemos menos diferencias de las que nos han enseñado que tenemos a nivel de cerebros, ¿no? Pero nuevamente la influencia externa, los factores socioculturales hacen que se remarquen las diferencias y no de una manera positiva, sino al contrario, para reforzar estereotipos, y eso es lo que nosotros no queremos hacer tampoco. Bueno, la verdad ha sido muy interesante conversar sobre este tema. Da para más aún, pero bueno, tenemos que culminar esta entrevista y les agradecemos mucho el haber podido compartir con nosotros. ¿Dónde los pueden ubicar? ¿Cómo podemos contactar con ustedes? Bueno, tanto el doctor como yo trabajamos en el Hospital Hermilio Balizán, ¿no? Donde ofrecemos terapias, ofrecemos también evaluaciones psiquiátricas y tratamiento. Así que estamos para servir. Perfecto, perfecto. Entonces ahí podemos encontrarnos. Gracias. Lo mismo piensa ahí. Lo mismo, al doctor Edwin Apaza y a Mariana Caro, médicos psiquiatras que han estado aquí con nosotros. Gobierno del Perú. El Perú primero.